para debatir temas vinculados a la legislación y a la praxis en materia penal y jurídica en general. Bueno, el tiempo se nos ha recortado para lo que yo tenía estructurado, así que trataré de hacer una síntesis también de lo que quería plantear como temática. Yo voy a sacarlos de la visión de la escena del crimen y lo que con mucho detalle ha estado trabajando mi antecesor, y más bien llevarlos a un escenario más reflexivo. El tema, sí, gracias. El tema que yo voy a tratar tiene más bien conexión con una realidad grave que se expresa en dos contextos. Uno, fáctico, la presencia activa de la criminalidad violenta, de la criminalidad organizada, productiva en nuestro país. Y por otro, la desesperación del Estado y de la población por buscar algún mecanismo que resulte idóneo para hacer frente a ese grave problema. Esto es, vamos a hablar de política criminal. La política criminal, si queremos definirla en términos muy concretos, no es otra cosa que un conjunto de objetivos, estrategias y actos de gobierno dirigidos a la prevención y el control de problemas sociales de criminalidad. Y lo que ha venido aconteciendo, como decía, en los últimos 5 años en el Perú, es justamente un proceso de construcción e implementación de políticas públicas contra la presencia activa, decía, de estas dos graves formas de criminalidad organizada, la violenta y la productiva, y a las cuales se le ha aplicado una misma receta, consistente de manera continua y reiterada en modificaciones sucesivas, dispersas, poco coherentes entre sí y que no tienen ningún respaldo fáctico. Esto es, les falta un contenido empírico que cuando menos permita visualizar en torno a ellas una eficacia, si se quiere, limitada, pero contrastable. Nada de ello existe y por el contrario tenemos de manera, reitero, frecuente cambios normativos. El Código Penal en menos de 3 años ha sido objeto de un conjunto de modificaciones y de inclusiones que han alterado su estructura interna, su composición normativa, sus escalas punitivas, etc. Y eso, reitero, es reflejo de lo que algunos criminólogos como Johann Simon ha llamado con precisión gobernar a través del delito. En el Perú actualmente se gobierna a través del delito. ¿Qué quiere decir ello? Que toda estrategia de gobernanza, toda política pública va siempre conectada con algo que tiene relación directa con el fenómeno de la criminalidad, con la inseguridad ciudadana, con la configuración de situaciones de victimización graves y evidentes que presenciamos a diario cada vez que prendemos el televisor todas las mañanas y que van produciendo un efecto psicosocial muy directo sobre la población que no encuentra lo que busca, esto es seguridad. Y eso tiene consecuencias graves como las que yo voy a tratar de presentar, reitero, de manera muy rápida por el tiempo concedido, pero que espero pueda servir para que al menos quede en línea de reflexión lo que quiero tratar en esta ponencia.
El sumario va a partir de un concepto estrictamente operativo de lo que son decisiones de criminalización, sobrecriminalización y neocriminalización, para ver rápidamente también algunos indicadores sobre la presencia de los riesgos de victimización, sobre la percepción de la inseguridad ciudadana en nuestro medio, así como también sobre la valoración que va a hacer la población de los esfuerzos estatales por controlar el delito. Y obviamente lo más preocupante de todo, lo que yo llamo, usando un título de ese importante ensayista nacional, Matos Mar, el desborde popular de la autojusticia penal, que es el horizonte que desafortunadamente estamos mirando todos y que cada vez se nos aproxima más, cada vez lo sentimos más cerca y que puede significar a la postre una situación muy crítica para la sociedad peruana en general. Y por último, ¿qué podemos hacer? Tal vez la apuesta puede ser por la tecnificación de la política criminal. En fin, eso quedará a tono de reflexión final y en todo caso como una propuesta que quiero señalar. Comencemos mencionando que entre las decisiones que producen efectos en la legislación penal están sobre todo las decisiones de criminalización. ¿Qué cosa es criminalizar? En términos concretos es crear un delito. Es decir, que una conducta socialmente tolerada deje de serlo, se convierta en una conducta prohibida y quien la realice sea objeto de una reacción estatal traducida en una pena. Esto es crear delitos. Pero además hay dos decisiones que van a ser, si se quiere, complementos o modalidades especiales de criminalización. En primer lugar están las decisiones de sobrecriminalización, que como veremos son aquellas que partiendo de un hecho criminalizado lo que buscan es potenciar la intensidad del tratamiento punitivo, de la represión penal sobre ese delito. Y las decisiones de neocriminalización, que no son otras que aquellas que buscan criminalizar conductas que son propias de los sectores de poder. En la coyuntura del tercer milenio, en el mundo contemporáneo, tenemos tres grandes poderes: el poder económico, el poder político y el poder tecnológico. Lo que hace la neocriminalización es buscar que esas conductas que son propias de esos estratos de poder también encuentren una criminalización por ser ofensivas, por ser negativas, por generar efectos graves sobre la sociedad. Creo que la experiencia reciente que vive el Perú y que vive toda Latinoamérica nos da muestra de esa presencia de la criminalidad en los sectores de poder, la presencia de las llamadas personas expuestas políticamente en delitos de corrupción de sistema o en prácticas de lavado de activos, nos ponen en evidencia que justamente se trata de formas y prácticas que realizan personas que mayormente han tenido siempre una estela de éxito, que han sido apreciadas colectivamente, pero que sin embargo, aprovechando esa valoración positiva, la usaron justamente para a partir de ella generar conductas delictivas en su propio beneficio. Pues bien, cuando se habla de los delitos de neocriminalización, nos encontramos con, por ejemplo, en el plano político, los delitos de corrupción de los procesos electorales, los delitos de hegemonía política, esto es buscar destruir la oposición, sea como sea. Cuando hablamos de delitos económicos nos encontramos con los llamados delitos empresariales, con el lavado de activos. Cuando hablamos de delitos de desarrollo del poder tecnológico, pues estamos pensando en la cibercriminalidad, estamos pensando también en aquellos delitos que aquí en el Perú no los conocemos, pero que se dan en el mundo, como es la venta o el suministro de tecnología
para la producción de armas de destrucción masiva, ¿no? Delitos que obviamente no pueden ser ejecutados por la gata o los injertos del Fundo Kendo, ¿no? Sino que tienen un perfil muy diferente en la persona que los ejecuta, personas que tienen una formación y una capacitación técnica muy elevada. Pues bien, y últimamente está incursionando, y de hecho ya es una realidad positiva en algunos aspectos importantes de las sociedades latinoamericanas, el ingreso de la criminalización de los abusos de género. Entonces, la criminalización y sus variantes son las decisiones de política criminal que estamos conociendo de manera frecuente en el quehacer del legislador nacional, sea desde el Parlamento o sea desde el Ejecutivo a través de los decretos legislativos. Lo cierto es que hay una línea constante de criminalización, de sobrecriminalización y de neocriminalización. Y esto adquiere modalidades muy diferentes. Algo muy importante, decía un autor que cuando la política criminal se reduce simplemente a modificaciones o producción legislativo penal, esto se entiende que la única estrategia útil para enfrentar los problemas sociales de criminalidad es modificar o ampliar el Código Penal, dejamos de hacer política criminal y nos reducimos a simplemente hacer política penal. Y eso es lo que acontece actualmente en el Perú. Las modalidades de sobrecriminalizar son muchas. Van desde incrementar las penas, pasando por la configuración de circunstancias agravantes específicas, por incrementar los plazos de prescripción o hacer delitos imprescriptibles, o por eliminar la posibilidad de acceso a medidas alternativas a la pena privativa de libertad. Reducir la edad mínima para la capacidad penal, y a los extremos, que también los hemos vivido en el Perú, de crearse tribunales especiales o unidades jurisdiccionales para determinados delitos en exclusividad, o también negar la posibilidad de acceso a instrumentos o medios de control constitucional y sobre todo de procedimientos de defensa de la libertad como el habeas corpus. La historia del Perú es una historia de sobrecriminalización, me refiero a la historia de la política criminal peruana. El legislador ha probado y ha mantenido históricamente ese tipo de reacción frente al delito. Y aquí es donde empieza la parte empírica. Si nosotros observamos las distintas estadísticas que emite los organismos especializados, el INEI en nuestro país sobre todo, ¿qué es lo que vamos a observar? Que más de la cuarta parte de la población peruana se ha confesado que ha sido víctima de una conducta delictiva, lo cual se aprecia igualmente en estos otros indicadores. El periodo que cubren es hasta febrero del presente año, pero la tendencia obviamente por la ley estadística pertinente de la estabilidad de la frecuencia se mantiene. Esto es, la percepción de inseguridad ciudadana coloca justamente un indicador más severo todavía. 86.6% de la población cree que puede ser víctima de un delito, que saliendo de su casa, saliendo de este auditorio, puede enfrentar un conjunto de riesgos de victimización. De cualquier manera, la población en síntesis no se siente segura, tiene temor de ser víctima de un delito. Y eso se potencia, como decíamos, con el bombardeo constante que recibimos de los medios de comunicación. Usted cotidianamente tiene cuando menos 10 minutos en cada noticiero que le presentan la delincuencia en acción, en tiempo a veces real. Y este panorama de inseguridad se proyecta en todo el país.
son los indicadores similares. Hay lugares donde hay mayor percepción de inseguridad ciudadana, pero los rangos van hasta de 94.8%. Es decir, la población peruana es una población que tiene miedo a ser víctima de un delito, que ha asociado su vivencia cotidiana con los riesgos de victimización. Porcentaje de personas que han sido víctimas por las ciudades, por las principales capitales del país. Y los rangos son similares, son bastante altos. Pero ¿qué piensa la población también, o qué va dándose desde la eficacia de los sistemas de control? Las estadísticas que emite la Policía Nacional, sobre todo, o el Ministerio Público, y hoy hay una forma muy particular de medir la eficacia de las unidades policiales de élite, y son los famosos mega operativos, ¿no? El último importante, aquel que se ha dado para retomar, como se ha señalado, la zona de La Pampa en Madre de Dios, ¿no? Y que involucran un movimiento importante de efectivos policiales, apoyo a veces de las Fuerzas Armadas, Ministerio Público. Esto es, vemos que las estadísticas de eficacia pues son interesantes, pero no son las que quisiéramos tal vez, o la que la población peruana espera que deberían de ser. Los feminicidios, uno de los delitos quizás más caracterizados de la escena nacional contemporánea, nos da también ese ritmo de ineficacia. Esto es, no hemos llegado a medio año y ya estamos bordeando más de 56, o estamos alrededor de 56 o cerca de 60 feminicidios. La tasa del año pasado fue 140 y tantos. Es decir, el problema no se controla. ¿Y eso qué le pasa por la cabeza al hombre de a pie? ¿Qué es lo que quiere el hombre de a pie? ¿Qué le exige al Estado? Le exige simplemente mano dura. Le exige una actitud represiva. La población peruana es una población que se ha vuelto vengativa, que ya no cree en ninguna expresión de la resocialización, nada de ello. El delincuente debe ir a la cárcel y mientras más tiempo mejor. Y es por ello que la escala de posibilidades, según los videntes, es constante. La población en más del 60% está a favor de medidas drásticas contra la delincuencia. La cadena perpetua, eso porque no tenemos pena de muerte. Yo tengo otras estadísticas donde señalan la posición de la población en torno a la pena de muerte. Es decir, nuestra población responde a ese estímulo, a esa presencia, a esa inseguridad de una manera directa, espontánea, pero generalizada. Esto es, al delincuente hay que intervenirlo y tratarlo de la peor manera posible. Eso es lo que nuestra población piensa se merece el delincuente. Y claro está, como dice el viejo aforismo, vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios, y por eso es que tenemos esos cambios. Por eso es que tenemos esas distintas variantes que responden a todo eso que la población quiere que se haga. Pero esas respuestas tienen el gran problema de que no tienen ningún sustento criminológico. Es como golpear a la piñata, esto es, con los ojos vendados. Si le damos bien y si no le damos también. Esto es, vamos construyendo cambios normativos en ese sentido de manera totalmente dispersa, sin ningún nivel de coherencia y lo que es peor, sin la posibilidad de medir efectos. Nuestra política es una política criminal, siempre se ha dicho, de coup par coup, de golpe por golpe, de telediario. Esto es, el Estado, según el temperamento, toma decisiones. Y esas decisiones se vuelven simplemente simbólicas, es decir, no van a tener eficacia, no van a cambiar la realidad, pero sí van a producir un sosiego momentáneo en la población. No obstante, ese tipo de respuestas, y aquí tienen todo un conjunto
de cambio legislativo. Lamentablemente el tiempo no me va a dar para poder hacer un análisis. Pero fíjense ustedes, tenemos una reformulación del delito de organización criminal y tenemos un nuevo delito de banda criminal. Y si hacemos un análisis técnico, los dos son deficientes técnicamente. Y lo que es más grave, ese delito de banda criminal tiene una exposición de motivos que expresa con claridad lo que quiere: evitar que las personas que son intervenidas por la policía luego sean liberadas. Pero el problema que tiene ese razonamiento es que los delitos, como el artículo 317b, que trata de la banda criminal, son delitos que no requieren que la organización actúe. Los delitos de organización criminal no son delitos donde la exigencia típica es que la organización actúe. Basta con que la organización exista. Por ende, si la organización actúa, se convierte en otro delito, que puede ser un robo, que puede ser un secuestro, etcétera, etcétera. El feminicidio ha incrementado sus circunstancias agravantes de manera constante. Esto es algo abstracto, pero trataré de ejemplificarlo. El feminicidio aparece como una nueva modalidad de homicidio calificado. El homicidio calificado es un tipo derivado de homicidio, es decir, una conducta que debe reproducir la del tipo básico del artículo 106 con la incorporación de un elemento típico accidental, en este caso, la condición de la mujer y los contextos, y derivar en un homicidio calificado. Pero resulta que ahora ya no solamente tenemos homicidios calificados, sino que ahora tenemos homicidios calificados con agravantes. Y en el caso del feminicidio, por ejemplo, tenemos agravantes muy curiosas, como aquella que establece que la cadena perpetua cuando se den dos circunstancias. Esto es, el número de circunstancias determina la posibilidad de una sanción más severa. Se ha creado este delito de agresiones o maltrato, ¿no?, que tiene una penalidad que va a ser efectiva. Aquí omitimos una referencia a la modificación del artículo 57. Ese delito debe de ser sancionado de manera efectiva. No hay posibilidad de suspensión de la ejecución de la pena. Y es un delito equivalente a una lesión leve. Se ha declarado la imprescriptibilidad de los delitos de trata de personas y de los delitos contra la libertad sexual. Eso es muy curioso en nuestro país, ¿no? Se declara la imprescriptibilidad de esos delitos, sin embargo, los delitos de lesa humanidad, los delitos que implican un abuso como la desaparición forzada de personas, no tienen imprescriptibilidad formalmente declarada. Recién el Parlamento se está interesando de ello. Es más, el Parlamento ya anunció en un proyecto del día 10 del presente mes completar lo que había sido el gran cambio sobrecriminalizador en este dominio. ¿Cuál era? La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios. Faltaba cuáles eran. Bueno, ya hay una propuesta presentada el 10 de este mes y que entendemos va a generar una posibilidad también de ampliar los delitos imprescriptibles. Son varios los delitos imprescriptibles en el Perú. Y lo interesante es que aquí se construye esa imprescriptibilidad en el artículo 88A. La otra imprescriptibilidad va a significar la incorporación de un artículo 80A. La cadena perpetua es la pena que se aplica ahora para cualquier acto de violación de menores. Ya no tenemos esa línea etaria, recuerden ustedes, menos de 10 años, de 10 a menos de 14. Ahora todo, sea cual sea el nivel etario, tiene cadena perpetua. El legislador no mide en esa actitud, ¿no?, de respuesta, no mide los efectos colaterales de la sobrecriminalización. ¿Por qué es que las personas que cometen feminicidios tienden a suicidarse? Es una buena pregunta. Sencillamente porque la posibilidad de sanción que tienen no le da otra alternativa. Entonces el legislador, cuando coloca cadena perpetua frente a un delito de violación, que es lo que la población exige, se presenta el siguiente problema, que para la víctima, para el autor del delito, ya no hay límite. Matar a la víctima es lo mismo. Y lamentablemente de eso se está conociendo, que se está produciendo en el país.
lo que en criminología llamamos el coste marginal del delito baja a cero. Igualmente, la pena de inhabilitación principal conjunta, pues hoy se ha incrementado. La inhabilitación en el Código Penal empezó de 6 meses a 5 años. Hoy puede llegar a 10 y en la mayoría de delitos considerados graves puede ir de 5 años a 20. Pero al margen existen también opciones de esta nueva categoría que es la inhabilitación perpetua, que se ha extendido actualmente ya no solo a delitos funcionariales, como estaba en un inicio, sino que ahora también comprende delitos de tráfico de drogas, delitos de lavado de activos, delitos de financiación del terrorismo. Lo que es curioso, y es lo que no entiendo, y que se explica únicamente por ese desorden, por esa creación de leyes a diestra y siniestra, es que se ha considerado la inhabilitación perpetua para las formas agravadas de segundo nivel, como decimos técnicamente, que tiene el artículo 4 del decreto legislativo 1106, o sea, el delito de lavado de activos, pero curiosamente para el primer inciso del artículo 4, que es justamente el delito de lavado de activos que realiza quien aprovecha de su función o de la profesión o actividad especializada que realiza, pues para ese no hay inhabilitación. O sea, eso es lo más contradictorio de nuestra legislación. Tenemos un delito, tenemos varios delitos. El número 2, delitos cargados de elementos normativos. Las últimas criminalizaciones van a incluir delitos de acoso y chantaje sexual, ¿no? Que son delitos de tendencia interna trascendente, donde no se requiere finalmente un desarrollo material de agresiones sexuales, sino simplemente que la gente actúa con esa finalidad. Y esos delitos han sido y son justamente esa expresión de que el legislador quiere cubrir todos los espacios y a veces también una influencia internacional, como es lo concerniente a los delitos novedosos para nuestro medio que se refieren a la corrupción privada. Los delitos que se refieren a la corrupción privada, que han sido incorporados recientemente por nuestro legislador, se hacen en cumplimiento de un mandato internacional. Hoy también el derecho penal se produce a partir de mandatos internacionales, estructurados y definidos en convenios multilaterales. Tenemos que legislar de esa manera para poder cumplir con el estándar prefijado. Por eso que tenemos delitos tan feos en la lógica de redacción, ¿no? Ustedes han visto el delito de feminicidio o el delito de trata de personas, es casi página y media del Código Penal, ¿no? Entonces, mal redactado, enredado, pero no se puede hacer de otra manera. Porque si se hace de otra manera, cuando se hace la evaluación multilateral de la legislación interna por el órgano internacional encargado de supervisar que los convenios internacionales se ejecuten, salimos desaprobados en la evaluación. Por eso es que tienen que ser así. Y justamente estos delitos de corrupción privada han sido diseñados a partir de las propuestas generadas por el MESICI, que es el Mecanismo de Evaluación y Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y las propuestas de la OCDE, que como sabemos el Perú está que toca la puerta desde hace ya varios años tratando de ingresar. Ya ingresó Colombia, nosotros nos hemos quedado en la puerta, está Chile también adentro. Lo más probable es que entren otros países y nosotros sigamos en la mitad. ¿Por qué? Porque seguimos dudando si a las personas jurídicas hay que aplicarle penas o no. Entonces, hay pues toda una constelación de cambios legislativos. En todos ellos se reproducen lo que había señalado anteriormente. Se incrementan las penas, se prohíben beneficios penitenciarios, se incorporan nuevas circunstancias agravantes específicas,
se aumentan los plazos de prescripción. Todo eso es lo que está dándose en las distintas leyes que le he mencionado y que he seleccionado las más recientes y las más, llamemos, gráficas de esta tendencia sobrecriminalizadora, esta tendencia que lamentablemente, más allá de la creación de la norma, más allá de hacer crecer el Código Penal, más allá de obligar a que APEC saque una nueva edición, lo que hacen es inocuo frente al problema real. Y es tan inocuo que la población ya se da cuenta de que esto es así. Y aquí es donde viene el problema mayor. La población ya no cree en esas políticas. Que lo que dice la población frente justamente al tema de las políticas estatales contra la delincuencia en general. Solo un 16% cree que algo está funcionando, más bien el 47% dice que no sirve lo que se está haciendo, que no ayuda en nada, que lo siguen asaltando, que le siguen violando, que le siguen generando amenazas. Y esto lo vuelve a reiterar. Es interesante. La lucha contra la delincuencia, cuando se valoran las políticas públicas y se dice es muy buena, es regular, es mala, pues bien, la lucha contra la delincuencia como política, pues solo tiene un 1% de bien, un 6%, 8%, perdón, de muy bien, y un 8% de 9%, perdón, de bien, y 26% de regular. Mal 39, muy mal 25. Es decir, la población ya se cansó. Y ese es el problema real. Ya no funcionan estas cosas. O los delincuentes no le temen a las penas, o las penas no producen el miedo que se piensa que producen, o que pueden producir. Moraleja, la situación afuera sigue siendo igual, y cada vez es más grave. Entonces, ¿cuál es la lógica del ciudadano de a pie? Que si el Estado no me defiende, tengo que hacerlo yo. ¿Cuál es el desenlace? Lo que yo llamo justamente, fíjense aquí, esto panorama es a nivel nacional. Lo malo, no combate la delincuencia en toda parte del país. Lo malo, no combate la delincuencia. Porque claro, hoy la inseguridad y la delincuencia son el primer problema nacional. Y claro, como les decía, viene la desesperanza, viene la preocupación de qué hacer. Y como el Estado se limita a dar leyes que no funcionan, pues entonces no queda más que esto. Y esto, mis amigos, es el panorama venidero. Cada vez los cordones de las capitales están siendo coherentes con este tipo de eslogan y están creando sus mecanismos. Y esto es lo más grave. Quizás no lo digan, pero sí lo piensan. De cada 10 peruanos, 7 cree que esa es la solución. Y en esos entornos lo está haciendo. Moraleja, ¿qué hacemos? ¿Que siga así? Bueno, ¿qué sugiere su humilde servidor, aficionado al derecho penal y a la política criminal por más de 30 años? Bueno, tenemos organismos, tenemos normas, lo que falta es implementar y empoderar su utilización y funcionamiento. Por eso mi receta
En primer lugar, hay que empoderar al Consejo Nacional de Política Criminal. Con sinceridad, levanten la mano los que sabían que existía este organismo. Se los presento. El Consejo Nacional de Política Criminal es un organismo público creado por ley, adscrito al Ministerio de Justicia, que reúne a las cabezas de todos los organismos que tienen que ver con la configuración de lo que dije, objetivos, planes y acciones de gobierno para la prevención y el control de los problemas sociales de criminalidad. Nos reunimos generalmente 1 o 2 veces al año. Ya nos conocemos porque estamos casi en todas las comisiones multisectoriales que hay los mismos. Sin embargo, y ustedes han dado una muestra, poco sabemos que existimos. ¿Por qué? Porque no nos hacemos sentir que existimos. En ese sentido, pues debe de colocarse al Consejo para lo que fue creado. El Consejo tiene que ser lo que su ley dice, un órgano que sea a su vez un filtro de consistencia y validación de la producción de la legislación penal. Tenemos un miembro en el Consejo Nacional de Política Criminal que representa al Parlamento, pero obviamente no recibimos un solo proyecto de todos esos que se han convertido en leyes. Ni uno ha sido consultado al Consejo Nacional de Política Criminal. Es por ende importante que se recupere ese órgano técnico. Además, es importante que todo proyecto sobre nueva criminalización o sobrecriminalización esté acompañado de lo razonable, lo sencillo, un informe empírico criminológico que diga qué posibilidades tiene de que esto sea lo útil y que pueda servir realmente y que podamos implementarlo y que podamos medir en el tiempo si tuvo el impacto que creíamos para poder modificarlo, retroalimentarlo y hacerlo mejor. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Desperdicia un organismo tan importante. Además, porque ese organismo tiene un observatorio nacional de la criminalidad, que teóricamente debe de ser un órgano de producción de inteligencia estratégica para tomar decisiones de política criminal. El gran objetivo, obviamente, del Consejo es darle al país un plan nacional de política criminal, pero un plan que sea real, no como todos los que tenemos. Personalmente he participado creo que en 8 o 10 planes nacionales. Ninguno tiene resultados importantes y se van quedando en el tiempo. Eso tiene que cambiar. Por eso se quiere y se exige, y ojalá esto el Estado lo tome en serio, que por ley se cree el Instituto Nacional de Criminología aplicada. Esto es de investigación real del problema de la criminalidad, como diríamos en términos futbolísticos, en la cancha. ¿Qué ha sido la criminología y qué es la criminología en el Perú? Un curso universitario de historia de la criminología, no de criminología. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Y tenemos recursos humanos? Claro que sí. Algo importante que está haciendo el CONAPOC, y eso sí debo de expresarlo, es que está promoviendo un voluntariado de criminólogos, a los cuales se va a formar, a los cuales se va a potenciar en sus aptitudes, para que puedan desarrollar la actividad empírica. No puede haber política criminal sin una base de información empírica. Dice un axioma de la política criminal, que es un axioma de la política en general: solo lo que es planificado puede ser controlado. Pero todo proceso de planificación requiere una base de información sólida. De lo contrario es eso, tenemos muchas leyes y no sabemos qué hacen. Y esto, mis amigos, se reduce en algo que vengo diciendo desde que salí de la universidad. La política criminal del Perú, por una vez por todas, tiene que ser más política que criminal. Hasta ahora solo es lo segundo. Cree que modificando